Uy, Vuelve. está Cantor hoy. Sí. Buenos días, 10:22 Ese de la dato. mañana a todas aquellas personas que se hayan sumado. No sé qué dice el operador, Que sos una excelente persona. Ah, ok. Bueno, estamos contentos. La gente, viste. Y no pasa muy seguido, entonces. Hay que aprovecharme. Hay que aprovecharme en este momento. Bien. 1 de mayo, ¿no? 1 de mayo. Hubo una gran movilización, como habíamos dicho, pero también una gran cobertura de esta movilización. Créditos a quien lo merece. Ariadna Lippi en las entrevistas con la producción de Pelo, que le mandamos un gran saludo. Más, obviamente, Cami Gómez y Juan Simoy, otro gran saludo. Estuvieron el día de ayer En las calles. en las calles Circulando. donde hay que estar en estas marchas para justamente traernos acá a Trinchera a que nosotros podamos desasnar un poquito más los pensamientos, ¿no? de las personas que están justamente en esta marcha del día de ayer. Paréntesis. Entiendo, hoy también 526 estuvo haciendo, recopilando las voces. Entonces, ahí está el recorte, ¿no, Luca? Ya está el recorte, pueden ir a escucharlo después de escuchar Donar las Campanas. Sí. También en Instagram está en esto de los tiempos cortos que nos dan las redes sociales. Los tiempos que corren. Una recopilación de algunas voces también Sí. para que vayan, le den like y compartan. Frases célebres. Y después veremos si con esto hacemos algo más. Bien. Pero gran cobertura de los colegas. Gran cobertura, como estamos acostumbrados, obviamente, para que sigan estando estas coberturas. Ya saben lo que tienen que hacer, revistatrinchera.com/comunidad. Y ayudar con lo que tenga, con lo que sobre, con lo que se pueda, justamente a Trinchera para que siga trayendo estas coberturas muy buenas. Y ya entonces damos rienda suelta a la cobertura. Primero vamos a escuchar a una persona de la Unión de Docentes Argentinos, ¿no? Justamente la docencia que había tenido su marcha el día de ayer, hace una semana más o menos, en la educación terciaria, particularmente en las universidades públicas, pero no la primaria, la secundaria, la inicial, que son igualmente atacadas obviamente por este gobierno. Vamos a escucharlo entonces a Sergio Romero de la Unión de Docentes Argentinos. Damos a la marcha pues somos trabajadores de la educación. Es un momento donde hay que expresarse, pero en esta oportunidad también estamos recordando un día muy importante, es decir, el Día del Trabajo. La producción, el desarrollo del país se hace trabajando y hoy es un día que hay que destacarlo y bueno, espero que el gobierno entienda lo mismo, ¿no? De que la producción, el trabajo y los trabajadores somos parte del desarrollo del país, ¿no? Clarísimo, ¿no? Clarísimo, sí. Parte del desarrollo del país. Bueno, es muy claro que somos parte del desarrollo del país. Hay que ver si el presidente así lo entiende. Y la ministra, ¿no? Que Petovelo, Sandrita, que está de crisis en crisis, que es del sector que ella preside dentro de la cartera que tiene, en su ministerio, recordemos lo que es salud, educación y desarrollo, lo que era en su momento el Ministerio de Desarrollo, sí. Está dentro de su ministerio y es en esta locura que hicieron de querer meter todo en una misma bolsa, sí, de capital humano, es el que está más golpeado en este gobierno. Es el más golpeado desde el punto de vista del que peor funciona probablemente. Sí. No sé si el que peor funciona, pero el que más reclamos tiene de la ciudadanía, eso seguro. Y también el que dentro del propio gobierno, me parece, hay gente que le está pegando, ¿no? Así es. A Sandra Petovelo. Así es, pero bien, seguimos con la línea educación. Sí. Para ir a escuchar ahora también en la cobertura que hicieron los colegas, Agustín Rosón, secretario general del SUTEBA Ensenada y también parte de la Corriente de Nuestra Patria, que estuvieron en el 1 de mayo del día de ayer y nos dejaba estas palabras. Cuando quieras. Bueno, estamos acá, un 1 de mayo, planteando una jornada de lucha, de movilización, en unidad, el movimiento obrero, en un contexto muy difícil porque el gobierno nacional viene atacando los derechos laborales. Venimos de una jornada muy dura el día de ayer, pero también venimos planteando y venimos construyendo escenarios de unidad, escenarios donde cada vez más compañeros están sumando a la pelea. Y creo que esta marcha, junto con el paro del 9, que tiene que ser va a ser un paro histórico también,
van a ser hitos en la construcción de la fuerza popular, no solamente para resistir, sino para construir un programa político y una agenda popular para restituir los derechos laborales y un futuro digno para nuestro pueblo. Por eso estamos acá, porque la clase trabajadora tiene esa potencia, tiene ese deber, y eso es lo que estamos construyendo. Ahí, sí, Agustín Rosón, secretario general de SUTEBA Ensenada, recuperar esto que decía, cada vez se suman más compañeros en términos de, a medida que avanza este gobierno, también se empieza a ver mayor articulación entre sindicatos y también dentro del mismo gremio, mayor participación de tal vez, en este caso docentes que tal vez no participaban tanto en instancia de movilización, sumándose porque ven también cómo avanza contra lo principal de un trabajador, que es su salario, su remuneración y por lo tanto su calidad de vida. Sí, como vos decías, quizás UPCN, por ejemplo, que no es el gremio que más mueve, que más se mueve en las calles, está por algo, ¿no? Sí. En defensa, obviamente, de sus agremiados, pero por el ataque que está teniendo. Tuvimos la primera instancia de aprobación de esta ley bases, donde uno de los artículos atacaba directamente a los trabajadores estatales y a su capacidad de jubilación, de cuánto contratar, a los periodos de prueba, o sea, se empieza a atacar sectores por sectores y eso genera una respuesta de los sindicatos. Sí, es importante estos ataques sectorizados, no tomarlo como un ataque sectorizado, sino como un ataque general, y así pueda, bueno, lo que planteaba Agustín, ¿no? Todo el pueblo trabajador articularse, ¿no? Y tener mejores propuestas para cuestiones laborales. En otro término de cosas pudimos tener la palabra de Fernanda Lacolo Pereira, una amiga de la casa, ustedes ya la conocen, referente de la Corriente Nuestra Patria, pero también abogada, ¿no? Sí. Y secretaria de también de las Relaciones Internacionales de la UTEP, de los trabajadores de la economía popular. Bueno, primero vamos a escucharle y después vamos a desanar todo lo que dijo. Del pueblo, manifestándose a través de los sindicatos, de las centrales, de los distintos movimientos populares, a un día de haber diputados traicionado a la patria y de haber, ¿cómo se puede ser un diputado que odie tanto a nuestro pueblo, que haya sancionado media sanción de ley, que viola todos los derechos adquiridos durante muchos años de nuestro pueblo? Acá hay un pueblo que le va a decir a todos esos diputados que donde vayan los vamos a ir a buscar, porque acá hay un pueblo que resiste y que pelea, no solo por los derechos de la clase trabajadora, sino por la patria, por nuestra soberanía y por cada uno del pedazo de nuestra tierra. Acá hay un pueblo que pelea. Bueno, en ese sentido, habías hablado un poquito, ¿no? De la media sanción que tuvo en diputados, empezó por Cámara Baja, esta ley bases, como se llama, la ley de bases para la destrucción, como le dijo Delfina Benese. Clarísimo el ataque a los trabajadores, a las trabajadoras también en particular, ¿no? A las mujeres que se habían jubilado y demás. Bueno, en realidad todas las personas que habían logrado estuvimos viendo leyes moratorias. El intento de gobernador Santilli. Había subido en estos días sus redes, era un gráfico donde el 50% de personas que se habían jubilado con aportes y el reconocimiento que le ponía el sello de UP a 50% de personas que se habían jubilado por el reconocimiento de tareas informales. Claro, impulsado por el kirchnerismo y se termina el curro del kirchnerismo. Muchachos, ¿qué? ¿Se querían jubilar ustedes? No, estamos todos locos. ¿Qué es eso de jubilarse, por favor? Tenés 70 años, bueno, a laburar. A laburar. Clarísimo. Santilli, que ahora es casi mileísta. Está buscando, para mí... Está buscando su lugar, ¿no? Sí, está buscando su lugar. Hace rato lo está buscando. Sí. Él tuitea mucho. Es como Garro. Garro hacía lo mismo, pero bueno, Garro consiguió. Y Santilli todavía no. Es que la casta tiene empleo. En muchos casos. Pero bien. Sí, no, y lo último que quería decir es, hasta mucha gente dentro del radicalismo, ¿no? Más que nada, algunas personas de la Franja Morada salieron como a decir, muchachos, ni nosotros los podemos defender. Mirá que la Franja defiende todo. Pero que hayan dicho, que salgan, que el presidente del bloque baje a decir, es un desastre lo que quieren hacer y decir, lo vamos a votar igual. Igual te doy las herramientas. Es medio indefendible, desde un punto de vista hasta, no sé si gramatical o en cuestiones... Coherencia. Claro, pero digo... Coherencia, por favor. Lo que van a hacer es terrible. Entonces no puede venir una oración que diga, igual te doy las herramientas, ¿viste? Pero bueno, ¿Qué voy a hacer? Stolbizer estuvo igual. Sí. Pero continuamos y vamos en este caso a hablar que pudimos recuperar las voces de los corredores viales,
este caso Silvina, una trabajadora, que nos decía lo siguiente. Estoy acá y sé que, bueno... Nosotros somos del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de Vialidad Nacional y estamos acá en la lucha y en defensa de los compañeros y en esto que es todo un desastre, chicos. Que si seguimos todo con todo esto adelante nos quedamos sin país. Ayer se aprobó la privatización de corredores viales. ¿Qué significa esto para la nación? Y la verdad que bastante una mala situación para la nación, que privaticen empresas estatales. Bueno, igual Corredores Viales ya era una empresa que estaba ya por ir por ese camino, ¿viste? Sí, sí. Para el pueblo, ¿qué puede significar que esto no esté manejado por el Estado? Se nos termina la patria, chicos, y ustedes que son jóvenes, más jóvenes que yo, no tenemos más oportunidades. Muchas gracias. Para ustedes. ¿Tu nombre cómo es? Silvina. Silvina. Muchas gracias, Silvina. Pasó Silvina. Silvina por el aire de trinchera. Bueno, es una sociedad anónima, Corredores Viales, pero es mayoría del Estado. Ah, bien. Esta aprobación hace que, esta en realidad media sanción de la ley, todavía podemos quizás esperar que no gane en senadores. El poroteo está ahí, ¿no? Está ahí, literalmente un voto puede cambiar todo. Haría que sean privados los corredores viales, que son la gran mayoría de las rutas y autopistas del país. Que recordemos que también se venía en estos recortes que hubo en este tiempo con todo lo que es seguridad vial y control y de cómo están las rutas, de cómo están las calles. Tuvimos noticias estos últimos meses de que al bajar presupuesto no se podía realizar el trabajo correctamente, y esto significaba, por ejemplo, que no andar controlando la ruta y pueda producir mayor cantidad de accidentes, por ejemplo. O sea, esa es la presencia del Estado también, por ejemplo, en el sector vial. Para dar un ejemplo. Como totalmente. De cuando después se ataca al Estado. O sea, se incrementan los accidentes de ruta. Bueno, sí, que va a suceder. Va a suceder, obviamente. Ahí tenemos las razones. Pero también hablas un poco, ¿no? De cómo, y en esto me quería detener un poquito, de cómo cada vez es más difícil. Y el otro día vi un tuit de un viejo compañero que decía: cuando volvió Perón, no se volvió a la Constitución del 49. Cuando ganó el kirchnerismo y tuvo esos 12 años, un montón de leyes menemistas que trataban al Estado como una empresa se mantuvieron. En caso, digamos, de que va a suceder, esto lo voy a decir, va a volver el peronismo en algún momento. Siempre. Es cierto que es cada vez más difícil, ¿no? Es más difícil volver sobre los pasos. Me parece que plantea un poco Silvina eso, ¿no? Como muchacho, es muy difícil. Bueno, es muy importante sentar las bases para que se hagan ciertos acuerdos de país, que significa que cuando toque irse no rompan todo. No, y también romper con la estructura pendular que tenemos. Claro, con ese péndulo, justamente. Con hace 10 años, ¿no? O más. No, porque tuvimos los 12 años de kirchnerismo. La década. Nada. No, tuvimos esos 2 años. Se rompió eso con macrismo. Volvimos con Alberto. Y ahora otra vez, o sea, venimos de 4 ciclos de péndulo. Es cierto. Y hay que ver, o sea, lo alarmante de este tiempo. Estamos ni en la primera mitad de año de este gobierno, pero no se ve en un horizonte. Igual en 2016 tampoco se veía un horizonte de salida electoral en ese momento. Hasta 2019 no se vio. No. Y estamos sin esa imagen de un plan estratégico, como decía vos, que siente bases. Si no se empieza a construir, y creo que es con el movimiento sindical y de trabajadores organizado, esa salida electoral o de gobierno, vamos a continuar en un movimiento pendular que cuando toque el péndulo hacia, entre muchas comillas, la derecha, destruyen bases que son muy difíciles de reconstruir. Claro. Pero bueno, continuamos en este caso, y también el micrófono estuvo girando sobre los trabajadores judiciales que nos decían lo siguiente. Y bueno, obviamente como primera medida estamos porque es 1 de mayo y convoca la Confederación General del Trabajo, y como segunda medida estamos viendo uno de los momentos más duros de la Argentina, y para los trabajadores seguramente el más duro, a pesar de que ya hemos tenido años complicados como los 90, pero esto aparentemente lo supera y avanza contra todos los derechos de los trabajadores. Con respecto a la reforma laboral y respecto
a todas las medidas de la ley de bases que trataron ayer en el Congreso, que indudablemente no hay una sola medida que beneficie a algún trabajador. Al final es clarísimo, ¿no? Es realmente lo que está sucediendo. No hay una medida que beneficie a los trabajadores. Nada, ni de cerca. Porque todo lo que se plantea que va a beneficiar a los trabajadores, en realidad es simplemente mentira y va a beneficiar a algunos patronales. Sí. No todos. No todos los patronales se van a ver beneficiados, más que nada los industriales, ¿no? Sí, las pequeñas, como siempre decimos, en el sector, las pequeñas empresas, las pequeñas pymes sí. O medianas. Es más, bueno, las grandes constructoras tampoco. Bueno, recordamos los tiempos de Macri en la cantidad de pymes que se cerró en esos años. Sí, eso totalmente. Es un contexto parecido, pero acelerado en cierto punto. Acá el trabajador de judiciales traía la palabra a los 90 porque hay una similitud en términos de desguace del Estado. Totalmente. Pero, porque bueno, vimos en la ley de estas bases, hay un avance en la privatización de muchos sectores del Estado. Así es. Nos faltaba una voz muy importante, que es la de los jubilados, Sí. ¿no? Para eso tenemos entonces a María, jubilada, que nos va a estar contando un poco por qué está el 1 de mayo. Que hay que estar en todas las marchas que se hagan para defender el país, defender la patria. Nos olvidamos que la patria es el bien común, es el bien de todos. No hay proyecto individual, no hay proyecto colectivo, si no hay un proyecto de país, si no hay un proyecto político. Eso de ser apolítica no es real. Todos somos políticos. Y cuando decimos que somos apolíticas, estamos dando lugar para que vengan los que quieren vender el país. Siempre tenemos que ser políticos, porque no nos podemos desarrollar en un país que no hace política. El Estado siempre está o para defender a los trabajadores, al pueblo, o para defender los intereses de los dueños del país. Bueno, María, el Estado en este caso está para destruir a los trabajadores. Sí. Acá sí. María traía también... Sí, defiende a... Ni siquiera a las 100 familias tradicionales argentinas. Está defendiendo los intereses, en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, de los Estados Unidos de América. Sí, también María nos trae la cuestión de la mirada de la política es la herramienta necesaria para la transformación de la realidad, que es la discusión que, no sé si no darla por perdida, obviamente, pero que ha sido transformada en términos de la política como ese instrumento de la corrupción, la política como ese instrumento de los curros y todo el lenguaje que usa este gobierno. Sí. En donde debemos también la famosa batalla cultural de volver a elevar la política como la transformación de la vida de las personas. Creo que si hay lo que está mostrando Milei es... La hilacha. No, es en el sentido de... ¿Dónde está el Estado? Bueno, bueno el spot, ¿lo viste el spot que sacaron en el día de ayer? ¿De la CGT? No, Milei. Ah, no lo vi. Del Día del Trabajador, donde los argentinos de bien, hablando de los peones rurales que se levantan a las 4 de la mañana. Sí. Los argentinos de bien, ¿te acordás del discurso de campaña? Volvió otra vez. Que hoy leía, escuchaba, que un spot de un gobierno tenga la voz del presidente está prohibido por ley. Mira. No puede ser la voz institucional, la voz del presidente en un spot de gobierno. Claro. No de campaña. Traían el ejemplo de un spot que sacó Macri durante su gestión, en donde estaba una voz institucional y al final cerraba con él diciendo la Argentina que necesitábamos, alguna de esas frases armadas que usan ellos, y también se lo dieron de baja. Bien. Tuvo que bajarlo porque es por ley está prohibido que la voz del presidente sea institucional de los spots. Pero a lo que iba era que Javier Milei, en realidad este gobierno nacional en su conjunto... muestra dónde está todo el Estado porque ellos se ausentaron, digamos, ¿no? Al no nombrar organigramas en un montón de casos y demás, cualquier trámite o cualquier cosa que uno tenga que hacer está frenada por desidia, ¿no? Sí. Entonces ahí la gente empieza a decir, bueno, acá estaba el Estado, bien, funcionaba mal, funcionaba lo que fuera, estaba. Obviamente hay un montón de cosas a cambiar, pero estaba. Acá es directamente, mirá, donde acá había algo... Ahora no hay nada, y no va a funcionar, y no va a haber nada que lo reemplace. Es lo que discutíamos durante las elecciones en términos de tanto la salud pública como la educación pública, cuando se daba el argumento de la desaparición porque
como consecuencia que no funcionan como deberían funcionar o Claro. no funcionan bien. No, Sí. la salida no es la eliminación, sino de reconocemos que hay fallas. Claro. No vamos a ser ciegos, pero vamos a ir a mejorar. Claro. ¿no? La desaparición Sí. total de algo que sabemos que es un derecho para el pueblo. El otro día escuché, por ejemplo, no, a las universidades públicas se les caen los techos. Claro, porque están mal, no tienen el presupuesto que merecen, no hay que cortarle presupuesto, hay que duplicárselo. Si se están cayendo los techos, y es una realidad que en muchas universidades públicas, en todas las universidades públicas te diría, hay problemas edilicios. Sí, sí. Pero no es, no, hay problemas edilicios, bueno, entonces no le bajamos un peso más. No, flaco, exactamente al revés, se está haciendo el diagnóstico mal. Seguimos. Hagan el diagnóstico bien. Hagan bien el ¡Abran las diagnóstico. escuelas! Abran las escuelas porque estos chicos, pobres, por Dios, no pueden leer nada. Seguimos con los jubilados. Seguimos con los jubilados, en este caso de insurgentes. Solamente para expresar, estamos acá para expresar nuestro rechazo, nuestro repudio a este plan económico criminal que lleva adelante este gobierno, ¿no es cierto?, que está aniquilando a los clases, a todos los sectores populares, ¿no es cierto? Tenemos un ANSES que no entrega medicación oncológica a los pacientes de cáncer, se ha eliminado la entrega de comida a los comedores comunitarios y a los jubilados se nos condena al hambre con jubilaciones de 200.000 pesos. Le estamos planteando a las 3 centrales sindicales, a la CGT y a las 2 CTA, que impulsen ya mismo un plan de lucha nacional, porque la única forma de revertir, la única forma de hacer retroceder este modelo económico e imponer otro al servicio de los trabajadores y el pueblo. Única forma, con movilización y lucha. De otra forma no va a ser imposible que este gobierno dé marcha atrás. Y antes de que nos extermine a los jubilados y a todos los trabajadores, es necesario la lucha. Medicamentos tecnológicos. Sí. Mercadería para los comedores. Sí. Y las jubilaciones paupérrimas que tiene este gobierno. Ahí daba como 3 de los elementos Sí. donde se presenta, como vos decías, la ausencia del Estado. Me parece central, porque también hemos recibido noticias de personas que ya no, en términos de algún cáncer que tengan, no les brindaban los medicamentos y hemos tenido muertos. Sí. Entonces hay una ausencia del Estado que ya genera la instancia más terminal que puede generar un Estado sobre su pueblo, que es la muerte. Sí. También podemos hablar de la desnutrición que sucede por la falta de mercadería y ni hablar de los jubilados con sus sueldos, con sus jubilaciones bajas. Sí, bajísimas. Y después hablaba de esto, bueno, del plan de lucha que muchos sectores siempre le reclaman a la CGT, de un plan de lucha nacional que podemos decir, puede estar de acuerdo o no, más menos, se está construyendo de a poco. Es una cuestión estadística, ¿no? El trabajador argentino está peor desde que asumió Milei, es así. Después algunos trabajadores podrán decir, es lo que había que hacer, lo que fuera, no es así, pero bueno, ponerle que lo puedes decir. El trabajador argentino está mucho peor desde que asumió Milei. Es cierto que también hace 10 años más o menos viene perdiendo generalmente. Una cosa es, esa pérdida, ¿tratás de subsanarla o simplemente la dejás en las manos de algunos privados? El mercado se regula solo. Claro. Pero Goyo. ¿Qué? El mercado se regula solo. Bueno, también, por ejemplo, en Infobae el otro día había una noticia que decía, ahora hay 15.000 plazas más en la ciudad de Buenos Aires, pero no quieren pagarlo. Claro, no, están caras, hermano. Claro, bueno, entonces, pero ahí el mercado se está regulando. No te lo voy a pagar. Bueno, ahí... No estoy dispuesto a pagarte esto, flaco, jodete. ¿Vivienda vacía? ¿Vivienda ociosa? Vivienda que es... No. Se la damos a la OSA. No me voy a incentivar a ocupar viviendas. Expropiese. Y vamos con el último, hablando bueno, la contracara de la no gestión. Sí. Vamos a hablar en este caso, vamos a escuchar en realidad. De la mejor gestión de la provincia de Buenos Aires. Y podríamos decir que sí. De Sandra, que una trabajadora del municipio de Ensenada, nos dejaba estas palabras. Para que toda la comunidad, toda la población argentina tenga trabajo, que eso da dignidad, y para reivindicar nuestros derechos como trabajadoras. Así es. También, cortita del pie, Sandra. Cortita del pie, el 1 de mayo, reivindicar la lucha de los trabajadores. Sí. Una lucha histórica y sobre todo ejemplo en Argentina. Sí. Ejemplo mundial, hay que decirlo. Pero bueno, esas fueron un poco de las voces que
que se capturaron en el día de ayer. Sí. Otra vez un gran aplauso al equipo de cobertura, Aria Lippi, Juan Simoy, Pelo Pelo y Cami Gómez, Sí. que estuvieron ahí girando por la calle. Van a escuchar el recorte que hay en 526. Sí, también pueden escuchar este. Van a escuchar este ahora cuando Luca haga el recorte. Sí. Y después veremos qué otros contenidos les podemos brindar. Recordarles, para que esto siga subiendo, www.revistatrinchera.com/comunidad. Comunidad. Pero bien, siendo las 10:47 de la mañana, vamos. Antes de eso hay que Sí. mandarle un gran saludo al compañero Mario Seco, ¿Qué el cumpleaños? que estará contento por la clasificación de estudiantes también. Ah, bueno. Así que pincha de ley Mario, no va a estar yendo probablemente porque bueno, tiene responsabilidades para con el pueblo ensenadense. Yo iría si fuera así. Sí, pero me parece que no va a ir. Soy seco, tengo muchos puntos a favor, tengo un buen cuestión, digo, che, loco, déjenme Déjeme una, Dale, pero una. no, Sí. nada. ¿Te parece entonces que vayamos a escuchar el Sí, primer tema? el primer tema de la mañana. De la mañana y seguir con mucho más. En este caso vamos con Río Paraná de Suárez y seguimos con mucho más.